Buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto volverles a saludar. Esperamos que se encuentren todos muy bien y vamos a continuar con nuestra serie 2020 como en los días de Elías. Antes de pasar a nuestro texto base, les he de confesar que prácticamente hoy iba a terminar la serie porque yo no encontraba más pan que me permitiera seguir sirviendo en esta secuencia de enseñanzas. Y según yo ya iba a terminar, pero oh sorpresa, Dios en su gracia, su paciencia y su providencia me permitió encontrar una palabra que nos va a dar oportunidad de continuar con esta serie. Esa palabra es sustitución. Y esta nos va a dar mucha tela de dónde cortar, así que no sé cuántas enseñanzas vayan a quedar, pero mientras el Señor siga enviando de su maná, aunque sea un día antes, seguiremos yendo por él. Así que les voy a compartir prácticamente un pan recién horneado y espero que lo disfruten tanto como yo cuando lo estaba preparando. Vamos a leer de manera sintetizada Primera de Reyes 19, versículo 15 y 16. Porque va a servir de base para todo este estudio, porque las dos vidas que vamos a estudiar el día de hoy, en realidad son una continuidad. Es la conclusión que Dios hará en otra persona sobre su obra, y esto lo iba a hacer a través de Eliseo. Así que vamos a leer de manera condensada el versículo 15 y 16. Jehová le dijo a Elías: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Eliseo, a él lo vas a ungir como profeta para que ocupe tu lugar. Entonces vemos aquí una continuidad en la obra y ministerio que iba a culminar o le iba a dar seguimiento Eliseo sobre la obra que Dios había decidido hacer en la vida de Elías. Así que el título de nuestro estudio será Cuando el yugo es una bendición. El contexto de nuestros versículos que acabamos de leer se da después de que Elías pone pretextos porque el temor lo invadió, lo paralizó por la sencilla razón de que confió en sí mismo. Quitó los ojos de Dios cuando se dio cuenta que el Dios Altísimo lo estaba usando. Entonces él se sintió especial y ahí empezó su caída. Y ahora estaba obstinado en vivir en el miedo. Así que Dios le dice: está bien, Elías, estoy parafraseando, pondré a otro en tu lugar para que otro continúe sirviéndome. Así que voy a utilizar a otra persona. Cuando dejamos que nuestra corta visión nos lleve a la comodidad, nuestra corta visión nos lleve al estancamiento, a la relajación o tal vez incluso a la jubilación del servicio de Dios, la Biblia nos muestra que nos podemos arrepentir de no haber aprovechado la oportunidad que Dios nos dio. ¿A causa de qué podemos tirar la toalla? La respuesta es: a causa del desorden. Mira, la desorganización, la informalidad, el incumplimiento y la falta de compromiso en todo lo que hacemos nos pueden acorralar para mejor decidir que lo haga otro. Y en esto, mis amados hermanos, esto es perder la oportunidad
de fortalecer nuestro carácter según Cristo. Fortalecer nuestro carácter según Cristo y no según la comadre doña Jezabel, la gritona y la arrogante. No, eso no es carácter. Así que esfuérzate y sé valiente para que el organizado seas tú y no te sustituyan perdiendo la bendición de servir en donde quiera que estés, en cualquier área de tu vida. Organízate. Elías debió organizar su vida. La pregunta es ¿cómo? Bueno, primeramente, habiendo reconocido su pecado de orgullo, volviéndose a Dios en toda su fe, con toda su fe y todas sus fuerzas. En estos tiempos de pandemia en los que vivimos tú y yo, tenemos la oportunidad y Dios utiliza este virus para que nosotros veamos la manera de ordenarnos, de salir de nuestra comodidad, porque esta nueva normalidad enseñará a muchos, porque no todos lo van a aprender, enseñará a muchos a ser más aseados, más limpios, más cuidadosos con lo que comemos y a muchos también se les estará poniendo a una dieta de alguna manera forzada. Incluso esto me puede llevar a deducir que las enfermedades gastrointestinales estarán bajando en estos siguientes meses debido al cambio de nuestros hábitos. Por otra parte, ahora tienes tiempo suficiente y si no lo tienes, pues tienes que buscarlo para que hagas un alto en tu negocio, un alto en tu trabajo, un alto en tu escuela y entonces empieces a organizarte, para que te empieces a formalizar, para que cumples, para que hagas cumplimiento de lo que dices y adoptes ese orden en cada una de las áreas de tu vida. Esto, el que tú seas organizado, te va a ayudar a no tirar la toalla. Entonces, esto es una decisión personal. ¿Por qué? Porque cuando decides ponerte en orden, el orden va a traer una bendición en sí mismo. Si te ordenas según la palabra de Dios, tienes la completa seguridad de que podrás dormir en paz. No lo digo yo, sino lo dice el que todo lo sabe. Él te lo garantiza. Dios en estos tiempos quiere traer orden, pero fíjate cómo lo quiere traer, de forma individual, no en masas. Cuando Dios habla al pueblo, no lo habla a una muchedumbre alborotada o afanada, porque no lo van a escuchar, no es así, sino habla a cada uno de los que se acercan a Él. Porque Dios conoce individualmente a su pueblo sabio, a su pueblo sabio. El día de hoy, ¿sabes cómo es que se mide la sabiduría de un pueblo? Bueno, esto lo dice un líder de una nación, un hombre que es prudente, sabio, que nos ha dejado una literatura vasta y profunda acerca del problema de todos los gobiernos y de los pueblos incluso. En muchas ocasiones su retórica ha sido un ejemplo incluso a nivel mundial, aunque la gran mayoría no acepte sus conclusiones sobre el bienestar que provoca a un pueblo, las métricas que él pone sobre la sabiduría. Este hombre
al que me estoy refiriendo, este hombre respetable hasta sus últimos días, lleva por nombre Salomón, el que escribió en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Eterno, es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Este hombre en sus últimos días escribió en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿O creías que me refería a este? Pues no, en realidad es aquel, el rey de Israel, cuyas obras literarias como Eclesiastés y Proverbios son un verdadero banquete para el que quiera alcanzar sabiduría a través del orden, que siempre el orden te llevará al temor de Dios. El orden que proviene de la Biblia. Dicen por ahí, es de sabios cambiar de opinión, pero también dice la Biblia, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando son sabios, entre comillas, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, todos los sexenios, porque cambian de opinión cada que abren la boca. Y cuando se mantienen firmes, entonces a lo malo lo anuncian como algo bueno y a lo bueno lo difaman como algo malo. Y claro, todo depende de aquel que traiga el micrófono. Y de los que con su vida dicen sí, pero con su boca dicen no, y viceversa. Estos son los necios, y creo que ninguno de nosotros podría decir, yo nunca he hecho eso. Eso está claro. Cualquiera de nosotros en algún momento hemos estado en esta situación. Incluso podríamos estar así el día de hoy. Pero el problema es no tener el entendimiento de que podemos estar estancados precisamente allí, en la necedad y lo que es lo mismo, en el fango de la ignorancia. Así que después de esta breve pero necesaria piedra de introducción, vayamos al cambio de estafeta en el desarrollo de nuestro tema. En Primera de Reyes 19 dice así: partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando, es decir, que estaba trabajando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Veamos algunos importantes elementos. Primeramente, Eliseo se encontraba trabajando y no estaba de ocioso, porque Dios llama a su obra a los trabajadores. Veamos un siguiente punto. Eliseo era fuerte físicamente, porque 12 yuntas también se traduce como extensiones de tierra, y él estaba por terminarlas. Esas extensiones de tierra era precisamente para labrarlas, a eso también se le llama yuntas. Pero vamos a ver la actitud de Elías. Dice la Biblia que Elías se acercó
a Eliseo y le puso su manto. Pero Elías siguió caminando. ¿Qué denota esto? Bueno, Elías estaba tirando la toalla. En este caso sería el manto. Estaba dejando el trabajo, así como así, sin hacer una entrega formal, sin rendir cuentas, sin entregar la estafeta como debería de ser. Pregunta, ¿esa es la manera de ungir al sucesor de su trabajo? Esa debió haber sido la manera correcta, porque seguramente él venía de ungir a los reyes de una manera más solemne, pero con Eliseo fue diferente porque él iba a cubrir su puesto. ¿Tú qué opinas de que alguien abandone su trabajo de esta manera? ¿Qué opinas de que Dios le esté brindando ayuda a alguien y ésta desprecie esa ayuda? Y desprecia incluso al que van a poner en su lugar porque ya no quiso hacer su trabajo. ¿Qué opinas de eso? Elías tenía el respaldo de Dios. Así como tú puedes tener el respaldo de Dios. ¿Acaso podrás conseguir a un mejor jefe que él? ¿Que el Dios mismo? Seguro que no. Entonces, ¿por qué actuó Elías de esa manera? Hasta como con cierto grado de incredulidad, de recelo, como diciendo, ¿tú me vas a sustituir a mí? ¿Sabes por qué actuó Elías de esa manera? ¿Por qué actuó así? Según el libro de Santiago 5:17, dice, porque Elías era igual que tú y que yo. Cuando toleramos que nuestro desorden nos rebase y lo envolvemos en una caja de desprecio para aventárselo a aquel que procurará arreglar nuestro desorden, pero con una mejor actitud. Así somos. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la actitud que tú tienes en tu trabajo cuando te delegan algo que está hecho un desastre? ¿Cuál es tu actitud? ¿Buscas cómo arreglarlo o buscas cómo zafarte de él? ¿O eres buenísimo en el béisbol, bateando todas las que te mandan? Esto lo vemos en todos los niveles corporativos, en todos los niveles gubernamentales, privados y sociales. La verdad que no es agradable encontrarse con este tipo de actitudes. Pero veamos que Elías empezó bien, pero insisto, vamos a ver las consecuencias de haber dejado de confiar en Dios, aunque sea su hijo. Ahora vamos a contrastar un poco más con la actitud de parte de Eliseo ante la acción de Elías. Vamos a verlo, porque esto es algo tremendo, algo verdaderamente ilustrativo y edificante. Veamos en Primera de Reyes 19:20 que dice así: entonces Elías dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías. No cabe duda que Eliseo sabía quién era Elías. Probablemente lo vio en el monte Carmelo desafiar a los sacerdotes de Jezabel. En el momento en el que Eliseo recibe el manto, él toma una decisión drástica, que seguramente en ese momento no entendía, sin embargo, atendió al llamado que en su corazón estaba ardiendo. Y veamos que fue muy intenso, porque en realidad salió corriendo para alcanzar al profeta.
Y no se quedó meditando, ¿qué significará esto? ¿Será de Dios? No, él tenía una convicción clara de que Dios lo estaba llamando. Esto era contundente. Una cosa más que hay que rescatar. Cuando Elías le puso el manto, no hubo conversación alguna. Pero, ¿qué importaba más? El manto probablemente sucio y maloliente, porque bueno, la travesía había sido larga, o el mismo mensaje que la acción pretendía hacer llegar. Sin lugar a dudas, el mensaje en el corazón de Elías fue más intenso que la propia acción. Eso queda muy claro. Así que lo mismo ocurre en estos días. Tal vez la presentación de alguna predicación carezca de elementos que lo hagan lo suficientemente atractiva como una voz o una elocuencia formidable o una escenificación mejor, pero la pregunta es, ¿a qué le encuentras mayor valor? ¿A la envoltura o al regalo? ¿A la carencia o al contenido? ¿Al manto o al mensaje? Ahora observa lo que ocurrió en ese momento en el que coloca el manto y que inmediatamente Eliseo reacciona con una relación hacia su oficio en la labranza. Notemos que Eliseo de alguna manera no fue ungido con los protocolos usuales que se acostumbraban en aquellos tiempos, como Dios lo había mandado de alguna manera. Pero quiero resaltar la siguiente palabra. Eliseo no fue ungido, pero Eliseo voluntariamente decidió ser uncido a la vida de Elías. Para ser más claro entre una palabra y otra, donde nada más prácticamente está cambiando una letra, la palabra ungido es utilizada cuando un hombre que ha sido señalado, marcado con óleo o aceite sagrado, se constituye como un sacerdote o un rey. Así que Eliseo no fue ungido de esta manera. La otra palabra que mencioné, que es uncido, esa palabra es utilizada cuando un animal se sujeta a otro por medio de un yugo y por medio de cintas que hacen que se fijen los cuernos al propio yugo. Por ejemplo, en la labranza, dos bueyes son uncidos por medio de un yugo, y lo cual, una vez que están unidos, se le conoce como una yunta de bueyes. Así que, entonces, Eliseo, escuchen muy bien esto, porque es algo muy interesante y muy edificante. Eliseo sintió que el yugo de la responsabilidad del manto de Elías en sus espaldas era muy grande, era muy pesado como para llevarlo solo, por lo que prefiere ser primeramente uncido con aquel que es ungido. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la sujeción a las autoridades que conocen de la materia y que saben y que conocen, esa sujeción nos trae descanso. Porque es mejor estar cerca de aquellos de los que saben, de los que tienen una probada integridad. Porque de no ser así,
entonces nosotros nos vamos a sentir como los ungidos. Y que las podemos de todas, y eso no es verdad. Y si no lo creen, vean las noticias. Puedes detectar a cada ungido, pero que difícilmente es uncido. Pero el corazón de Eliseo era sabio, era entendido en su labranza y decide unirse al ungido. Porque el ungido necesitaba ser uncido. ¿Por qué? Porque lo más importante es el yugo. Y el yugo que unía tanto a Elías como Eliseo era la palabra de Dios. La palabra de Dios era el yugo. Haciendo memoria, hace algunos años, hace muchos años, un tío mío tenía una yunta de bueyes y a uno era era uno pinto y el otro era negro. Y me acuerdo que a uno de ellos, al pinto, le llamaban el magalón y el otro se le llamaba el toro. Este último era claramente mucho más joven que el magalón. Así que era muy notoria su experiencia y su nobleza al andar, en el trabajo, era muy notoria. Ahora, voy a explicarles con términos un poco más actuales cómo era que se usaba la yunta, para que lo puedan equiparar, porque tener una yunta de bueyes hace algún tiempo era como tener una especie de tractor, porque básicamente se utilizan los mismos principios. Para una yunta de bueyes había dos modalidades de manejo, digámoslo así. Uno era de arrastre, que consistía en que quien operaba la yunta se ponía al frente de los dos bueyes y ponía una vara larga de unos más o menos unos 2 metros, 1,80, a la cual se le llamaba otate. Y ese otate se ponía por encima del yugo, a la mitad de donde estaban los bueyes. Y cuando se quería que se avanzara, únicamente se tenía que inclinar la vara de tal manera que casi estuviera paralela al piso o al suelo en ese entonces. Y era algo así como meterle la primera, porque a partir de ahí empezaban a avanzar. Y el que iba al frente, con toda confianza, se podía voltear y dejar únicamente, digámoslo así, la vara recostada sobre el hombro, como si fuera el piloto automático. Y ya con eso bastaba como para meter primera la velocidad, digámoslo así, de la yunta, y era muy cómodo, porque ya sabías que iban atrás de ti la yunta de bueyes y que no te iban a rebasar, iban a ir al paso del que estuviera al frente. Entonces, en algunas ocasiones me tocó hacer este tipo de conducción, y era algo cómodo, divertido y muy sencillo. Lo complicado era frenar cuando no tenía uno la experiencia. Así que mi tío entonces me enseñó que bastaba con el hecho de poner el otate, por lo menos para esa yunta de bueyes, de forma perpendicular al piso, como si fuera un asta, y con eso bastaba. Claro que la yunta de bueyes pues no tenía frenos ABS, tardaban un poco,
pero sí se detenían. Así que este modo, si me permiten decirlo o explicarlo, este modo de manejo para la yunta era de dirección, porque era algo muy, muy sencillo. El otro modo de manejo era de empuje, y claramente era mucho más difícil porque la conducción era a través del tacto, picando las caderas centrales de los bueyes desde la parte trasera con el mismo otate, mientras que con la otra mano se controlaba el arado. Así que para iniciar con el arrastre del arado, se tenía que picar suavemente las caderas de los bueyes para que estos pudieran avanzar. Y así lo hacían. Y bueno, ahora podrás imaginar lo complicado que era también dar una vuelta. Pero el freno, para hacer alto, cuando estás en ese modo de manejo, era decirles, ¡oh! Por lo menos así fue como yo lo aprendí. Y con esta acción, a esta acción la podríamos llamar, o se conoce como arrear. Y esa palabra creo que algunas ocasiones la has escuchado. Y si no, creo que lo vas a poder entender muy bien. Porque yo te puedo decir que cuando estábamos chiquillos, muchas veces nos arreaban para dormir. Es decir, los dedos se convertían en el otate y nos picaban o nos pellizcaban donde alcanzaban, y en medio, obviamente, de gritos de toda la labranza familiar para que nos fuéramos a dormir. Así que ese modo era también ese modo de conducción. ¿A qué voy con esta anécdota que les estoy compartiendo? Bueno, les quiero ilustrar qué pasó con Elías y Eliseo, con la pregunta que le hice a mi tío hace un par de años. Tío, ¿se acuerda usted del magalón y del toro? Yo le decía, ¿qué animales tan nobles? ¿Cómo fue que usted los tenía tan amansados? Y me dijo, bueno, primero empecé con el magalón y desde joven, y no fue evidentemente nada sencillo, pero fue noble, fue de carácter noble, y llegó un momento en el que él sabía quién era su dueño. El mismo magalón me ayudó a uncir a muchos otros que eran broncos, porque el magalón era fuerte, era noble, era entendido, y evidentemente también amansó al toro, porque era igual que todos, igual de rebeldes, pero el magalón hizo que doblara las patitas. Y me dice, y pues les lloré cuando murieron, y efectivamente eran animales muy nobles. Así que esta es la comparación. Lo mismo ocurrió con Elías y Eliseo. Elías necesitaba la fuerza de una fe como la que tenía un recién convertido, muchas veces mayor que de aquellos que tienen muchos años entrados en el Evangelio. Elías, igual que muchos de nosotros, flaqueaba. Aunque tuviera tiempo, Dios decidió que iba a trabajar en el corazón de él a través de Eliseo, porque Eliseo tenía un corazón manso y humilde. Manso y humilde, y esto es algo bien importante, porque él quiso sujetarse a la autoridad espiritual de un varón de Dios, con todo y fallas y desaciertos. Pero te diré algo bien importante en la actitud de Eliseo. Eliseo estaba dispuesto a soportar, a ver malas caras, tal vez hasta ver disgustos,
malas actitudes o hasta comentarios hirientes. Pero te diré algo, Eliseo tenía su mirada puesta en Dios y no en el hombre. Lo que le permitió, fíjate muy bien, aprender de los errores para no cometerlos y de los aciertos para replicarlos. Esa es la actitud mansa y humilde de Cristo en la vida de Eliseo. Y mira, aunque Elías no ungió a Eliseo con aceite, con sus actitudes, con las actitudes de Elías, sí lo ungió. ¿A qué me refiero? A que esas actitudes que tenía Elías forjaron el carácter de Eliseo y lo prepararon de tal manera que él en algún momento sería el ungido. Y que esta palabra ungido significa y se traduce también como Mesías. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que la unión entre Elías y Eliseo es un tipo de lo que en el Nuevo Testamento se conoce como la iglesia y Cristo. ¿Por qué? Porque así como Dios le dijo a Elías, pondré a alguien en tu lugar, así nos dice a nosotros, a ti y a mí, pondré a alguien en tu lugar. Y en él podrás poner encima tu manto, echar en él tus cargas, tus tristezas, tus angustias y miedos al futuro, así como a la misma muerte. En él vas a poder echar tus cargas. ¿Por qué? Porque mi palabra es el yugo que te unirá a Cristo para siempre. Eso es lo que nos dice el Padre Celestial. A Él lo voy a poner en tu lugar. Pero fíjate cómo Jesús lo ratifica en Mateo 11:28, que nos dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos en estos tiempos necesitamos del descanso de Dios, del reposo de Dios? Y nos dice lo siguiente Jesús en el versículo 30, porque mi yugo es fácil. Ahí está la figura de la yunta. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, yo soy el hombre de experiencia. Yo soy el hombre que tiene todo el conocimiento. Yo soy el hombre que tiene toda la fuerza. Únete a mí. Mira lo interesante que dice Jesús en estas palabras, porque no en vano también Jesús es representado como este animal de labranza en la Biblia. En este versículo que acabamos de leer, Jesús figuradamente se pone en su calidad de siervo. Jesucristo ya fue uncido. Ya fue uncido. Es decir, Cristo, al haberse sometido voluntariamente su voluntad a la voluntad del Padre, se unió en el yugo de la propia palabra de Dios para hacer la voluntad de su Padre. Por eso Jesús dijo, yo he venido a hacer tu voluntad. Y ahí se unió. Ahí se unió. Y recordemos que el yugo se sujeta a través de cintas por los cuernos. Y los cuernos representan la autoridad. Así que Cristo está preparado. Él ya tiene
el yugo de la palabra de Dios, el poder y la autoridad de la palabra de Dios a través de su boca, a través de su palabra, a través de sus mandamientos y a través de su autoridad. Él ya está uncido y está ungido, pero hay un lugar a un lado esperando. Y Cristo nos dice, ven y únete a mí, porque hay un espacio, todavía sigue habiendo espacio mientras tú sigas respirando, mientras tú sigas vivo. Ese espacio está esperando para aquel que acepte ocupar ese lugar al lado de Jesucristo. Aquí la pregunta es, ¿serás tú el siguiente o desaprovecharás la oportunidad? Aquí hay algo muy trascendente. Lo más importante es que Jesús nunca en toda la eternidad se va a quitar el yugo que tiene. El yugo que ya se había puesto cuando vino a esta tierra. Nunca se lo va a quitar para poderse unir a tus ideas terrenales y puramente humanas. ¿Por qué? Porque Él no está de acuerdo con la vida que llevamos cuando estamos alejados de Él. Porque por eso finalmente vino a morir a la cruz para mostrarnos que no está de acuerdo con la vida que llevamos. Y Él nos vuelve a preguntar una vez más, ¿de qué lado estás? Si dices, Jesús, yo estoy contigo, Él nos podría decir, ¿de verdad? ¿De verdad tienes el yugo de la palabra de Dios atada a tu cuello y escrita en tu corazón? ¿De verdad estás uncido o te sientes ungido y crees que no va a pasar nada si sigues viviendo así? ¿Por qué? Porque Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es no. Jesús no juega cuando dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Ahora, podrás imaginarte el desastre que provocaría que en una tierra donde la siembra apenas está intentando brotar y que la yunta de bueyes que pusimos sobre esa tierra, esta labranza, sobre ese lugar, imagínate que se le quitara el yugo y el bozal. Solo imagínate qué podría ocurrir en ese lugar. Evidentemente los brotes que estarían saliendo de esa tierra que apenas quiere salir, serían pisoteados por los animales que no tienen llenadera. Porque los campesinos, los dueños de la tierra, no apretaron bien el yugo. Como les decía, algo que también es digno de mencionar es que el buey queda sujeto, y esto lo podemos comparar en todos los niveles: gubernamental, familiar, social, corporativos, empresarial, en todos los niveles. Vamos a poderlo comparar con esto que les voy a mencionar. El buey tiene que estar sujeto por medio de unas cintas que lo atoran a los cuernos y al yugo. Y lo interesante, como lo menciona Apocalipsis, es que en toda la Biblia los cuernos representan autoridad. Y eso nos lleva a que cuando no hay una sujeción
a las autoridades, incluso autoridades colaborativas que sean cercanas, cuando no hay esa sujeción, el animal o la bestia se vuelve autoritaria. Así que por más domesticado que esté este animal, él no sabe dónde están los límites, porque todo lo que pisa su pie lo considera como suyo y hará trizas todo lo que toque con sus patas y con su maxilar. Así de tentadora es la libertad cuando somos ley para nosotros mismos. Cuando no hay sujeción, es como decir, quédate en casa, quédate, en otras palabras, quédate en el yugo. Y el otro dice con sus actos, ¿y yo por qué? Y cuando hay esta rebeldía, cuando no están de acuerdo estas dos partes de autoridad, lo único que hacen y provocan es que el resto de las yuntas buscarán hacer lo mismo. Si él lo hace, nosotros, ¿por qué no? Y nos dejamos arrastrar. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Es muy cómodo no investigar, no documentarse, no ponerse en orden uno mismo, porque es más fácil culpar al otro. Es más fácil culpar a la historia. Es muy fácil culpar al gobierno. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ahora, ¿qué opinas del yugo de la pandemia que Dios ha permitido en estos días? Si eres hijo de Dios, se entiende que estás unido al yugo de Cristo, sujetándote a las autoridades, pero por temor a Dios. Así que si eres hijo de Dios, entonces entiende que Él te está conduciendo, que Él te está dirigiendo, que Él te guía, que Él va siempre delante de ti y tú lo sigues, porque Él está delante de nosotros. Él está delante de nosotros. Y esto, como lo vimos, pues es sencillo cuando decides sujetarte a la voluntad y a los mandamientos de Cristo. Y por qué no decirlo, es sencillo y hasta divertido, muy divertido, porque eso llena de gozo, llena de tranquilidad, llena de paz. O si eres hijo de Dios, pero sigues en tu necedad, puede ser entonces que Dios no te esté guiando, sino te esté arriando. Y te va a estar disciplinando una y otra vez hasta que entiendas. Si eres hijo de Dios. Ahora, fíjate la generosidad, la bondad, la bondad de parte de Dios todos los días, porque todos los días que despertamos tenemos la oportunidad de volver a unirnos y uncirnos, uncirnos a los mandamientos de la palabra de Dios. Todos los días elegimos cómo será nuestra labranza el día de hoy. Repito, si eres hijo de Dios, elige en este momento para que Dios mejor se ponga enfrente de ti y descanses, porque ligera es su carga. Ahora, si no eres hijo de Dios, entonces estás haciendo destrozos seguramente en la tierra, de una o de otra manera. Porque así lo dijo Jesús, el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Esa es la elección que pone Dios delante de nosotros. Ahora, por último, veamos el orden que puso Eliseo en su propia vida. En Primera de Reyes 19:20. Entonces, Eliseo dejó los bueyes, dejó su vida pasada, su enseñanza pasada, su práctica, mejor dicho, pasada, y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Puso un orden, puso las cosas en orden desde su casa. Ya era ordenado en su trabajo, ya era diligente en su trabajo, había sembrado 12 yuntas y era una cantidad muy considerable de esfuerzo y de trabajo. Pone en orden su trabajo y ahora va a buscar y honra a su padre y a su madre. Les da su lugar, les da su importancia, los pone en orden, honrándolos. Y la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Él pone orden en ese mandamiento. Y luego te seguiré. Y entonces observen todavía la actitud de alguna manera de Elías. Y entonces él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Eliseo no hizo caso incluso de la probable intención que pudo haber ocultado Elías. No hizo caso de eso, sino que siguió la orden. Pidió permiso a alguien que voluntariamente aceptó su autoridad. Esto es increíble. El corazón de Eliseo. Entonces Eliseo tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Vemos aquí un corazón generoso de parte de Eliseo. Qué hombre, mis hermanos, qué hombre estaba formando Dios en ese lugar apartado, en la labranza, en algo que podríamos considerar pues como un oficio que no sea tan trascendente. Sin embargo, ese oficio y ese corazón sobre todo les dio de comer a un pueblo. Y después de eso se despidió. Observen que él dejó primeramente su trabajo ordenado, su casa ordenada y su comunidad. El lugar en el que él habitaba, donde lo conocían, lo dejó en paz. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. Esta palabra, lo servía, lleva implícita dos acciones. Servir, que a la vez iba a tener como retribución el aprender. El aprender de parte de Elías, como lo dije en un momento, de sus errores para no repetirlos, de sus aciertos para replicarlos y hacerlo en su vida. Ese es el corazón que Dios quiere formar dentro de cada uno de nosotros de forma individual. A ti que me estás escuchando, Dios quiere hacer eso en tu corazón. Quiere hacerlo manso y humilde. La pregunta es, ¿lo dejaremos? ¿Dejaremos que haga esa obra en nosotros? Vamos a orar. Bendito Dios, muchísimas gracias, Padre Celestial, por este pan que nos has dado. Un pan muy abundante y de alguna manera podría decir que hasta que representa un reto para muchos de nosotros.
porque no es sencillo dejarse moldear, Señor. Porque hay muchas cosas que estorban en nuestra vida. Pero tú buscas un corazón dispuesto, no un corazón que ya haya sido limpio, que es algo imposible. No, buscas un corazón dispuesto, porque tú poco a poco, con todo cuidado, lo estarás labrando, lo estarás trabajando todos los días, Señor. Muchas gracias porque tú utilizas todas las circunstancias para enseñarnos. Gracias, Señor Jesús, por ofrecernos la protección a través de tu yugo. Un yugo que voluntariamente decidiste tú sujetarte a él, que es la voluntad de tu Padre. Y ese es el único yugo que nos permitirá, a todo aquel que se acerca a ti, es el único yugo que nos permitirá enderezar nuestro camino, que nos permitirá seguir tus pasos al ritmo que tú sabes que podemos andar. Porque el yugo que tú utilizas, también lo usas para levantarnos, Señor. Lo utilizas también para animarnos, para guiarnos, para conducirnos, para no separarnos de ti. Porque alejados de ti, solo haremos destrozos por donde pasemos. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo de Eliseo, y gracias por dejarnos aún más tu mayor ejemplo, porque mandará mejor el que mejor obedezca. De manera que no tenemos excusa si nuestras decisiones traen tragedia a nuestra vida, porque así lo hemos decidido. Pero aún así, Señor, en tu misericordia, aunque esa sea nuestra condición, tú nos puedes sacar de ahí, si nosotros decidimos ordenar nuestra vida, porque tú eres un Dios de orden y amas la disciplina y al corazón que esté dispuesto. Ayúdanos a ser sensibles en estos tiempos de gran oportunidad, estos tiempos de crisis, que en realidad significa crecimiento. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu cuidado en nuestra vida. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga.